porque repetir frases optimistas te vuelve imparable. Nietzsche lo sabía desde hace más de un siglo. El optimismo sin fundamento es solo miedo disfrazado. Es un anestésico. Antes que enfrentarse.
precisión, la estrategia y la autonomía. Nietzsche lo llamaba la experimentación consigo mismo. Tratar tu vida como un laboratorio donde pruebas nuevas versiones de ti hasta encontrar la más poderosa. Maquiavelo no era temido por maldad, sino por precisión. Veía las intenciones humanas como un anatomista ve órganos, sin ilusiones, sin romanticismo, sin autoengaño. Esa frialdad estratégica es lo que permite a ciertos individuos avanzar donde otros quedan paralizados. Cuando alguien te traiciona, la mente emocional reacciona, la mente fría registra, actualiza, ajusta su estrategia, no explota, no suplica, no dramatiza, calcula. Y esta capacidad aterra a quienes viven dominados por sus impulsos. Napoleón dominaba el silencio calculado. Podía recibir la peor noticia sin mover un músculo del rostro. No porque no sintiera, sino porque sabía que perder el control frente a otro significaba entregar poder. Esa calma intimidaba más que cualquier grito. Si este estilo mental te atrae, suscríbete al canal ahora. No como gesto de apoyo, pero como declaración de que estás listo para aprender a pensar como piensa la minoría que realmente domina su vida. Tu próxima semana será un experimento. Vas a observar más y reaccionar menos. Vas a escuchar lo que la gente dice y lo que no dice. Vas a analizar tus propias emociones como un científico y vas a responder solo cuando la respuesta fortalezca tu posición. Esta simple práctica transformará tu presencia. La diferencia entre una mente fuerte y una mente que intimida no está en la capacidad de resistir presión externa. La mente fuerte aguanta. La mente aterrorizante trasciende. No necesita validación, no necesita aprobación, no necesita que nadie le diga si está haciendo lo correcto. Ya no negocia con opiniones ajenas, ni siquiera la siente. Nietzsche lo explicaba con una frialdad devastadora. El espíritu libre no pregunta si sus acciones gustan o disgustan. Solo pregunta si son necesarias para su propia superación. Ese nivel de independencia mental provoca miedo en quienes solo funcionan cuando otros los elogian o los tranquilizan. Marcus Aurelius repetía a diario recordatorios diseñados para una sola cosa: mantener su autosuficiencia interior. No buscaba que el mundo fuera amable. Buscaba ser imperturbable sin importar lo que el mundo hiciera. Su mente era un imperio propio, inaccesible para la manipulación emocional. Si estás sintiendo que este mensaje te está empujando a otro nivel, deixa o comentario agora. Construyo mi imperio mental. La autoridad interior comienza con un acto brutal de rebeldía. Romper con todo sistema de valores que no elegiste conscientemente. La moral heredada, las expectativas familiares, los estándares sociales, las verdades que te enseñaron sin que pudieras cuestionarlas. Todo tiene que ser examinado. Nada se acepta sin antes ser puesto a prueba en tu laboratorio mental. Esto aterra a los débiles porque los vuelve incapaces de manipularte. Una persona predecible es controlable. Una persona con criterio propio es un problema. Ya no pueden usar culpa contigo. Ya no pueden usar vergüenza. Ya no pueden amenazarte con rechazo social. Tu valor ya no depende de la mirada de nadie. Se sostiene en principios que tú mismo forjaste. Leonardo da Vinci es un ejemplo perfecto de esta autoridad silenciosa. La iglesia prohibía la disección de cadáveres. Él lo hacía en secreto. Los mecenas querían arte según la moda. Él inventó técnicas que nadie había visto. Su autoridad no venía de títulos, sino de su criterio absoluto sobre su propia excelencia. Y aquí entra un concepto que muchos malinterpretan. Amor fati. No es aceptar todo lo que te pasa. Es abrazarlo de tal manera que lo transformas en material para tu construcción personal. Cada obstáculo se vuelve un ladrillo. Cada adversidad se vuelve cemento. Cada dolor se vuelve postura. Ese es el tipo de mentalidad que convierte a alguien en una presencia imposible de ignorar. La verdadera autoridad interior se muestra cuando tomas decisiones sin explicar, sin pedir permiso, sin anunciarlo. Los espíritus fuertes no justifican, ejecutan. No debaten con quienes no están a su nivel mental. No buscan aprobación de quienes jamás han construido nada. Si estás aquí hasta este punto del video, significa que tu mente está lista para operar de otra manera. Aproveita e se inscreve no canal ahora mesmo. Isso mostra que você é dos poucos que realmente aguenta este tipo de conteúdo sem fugir. El primer ejercicio hacia esa autoridad es identificar un área de tu vida donde aún dependes de aprobación externa. Puede ser tu apariencia,
tu carrera, tus relaciones, tu opinión política. Identifícalo, y luego corta esa dependencia como un cirujano corta tejido muerto, sin drama, sin ritual, sin explicación. La autoridad interior verdadera no se anuncia, se percibe. Está en cómo caminas, cómo observas, cómo decides, en la manera en que no te justificas, en la forma en que mantienes tus estándares incluso cuando nadie te está mirando. Es una fuerza tan silenciosa que perturba a quien no la tiene, porque muestra su fragilidad. Si esto te está encendiendo la mente, comenta activo mi autoridad interior. Ese tipo de comentario fortalece o video no algoritmo en nos ayuda a alcanzar maíz gente no México que precisa de esa mensaje. Ahora entramos en la disciplina más temida de todas, la crueldad sagrada contigo mismo. La capacidad de destruir versiones tuyas que ya no te sirven. La mayoría de la gente se autodestruye sin saberlo. Se sabotea, se miente, se inventa excusas, se habla con condescendencia. Eso no es fortaleza, es pereza emocional. Nietzsche hablaba de una crueldad necesaria contra uno mismo, no para dañarte, sino para forzarte a evolucionar. Es la capacidad de romper con tus propias mentiras, con tus propias comodidades, con tus propias versiones insuficientes. Mientras el rebaño busca autocompasión, tú buscas precisión. Mientras ellos se justifican, tú te observas. Mientras ellos se lamentan, tú diseccionas tu comportamiento con la frialdad de un cirujano. Esta es la disciplina que separa a los espíritus comunes de aquellos que se vuelven prácticamente imposibles de detener. Leonardo da Vinci destruía obras enteras cuando no alcanzaban su estándar interno. No era perfeccionismo vacío, era lealtad a su potencial. Él entendía algo que la mayoría jamás comprenderá. Cada vez que aceptas mediocridad en ti mismo, estás traicionando lo que podrías llegar a ser. Su severidad no lo paralizaba, lo convertía en un monstruo de excelencia. La autocompasión es veneno puro. Cada vez que te dices pobrecito, estás reforzando una identidad débil. Cada vez que buscas comprensión en lugar de soluciones, estás fortaleciendo la parte de ti que prefiere victimizarse. Y cada vez que justificas tus fallas, estás consolidando un ciclo de mediocridad que puede durar décadas. La crueldad sagrada de la que hablaba Nietzsche significa que debes estar dispuesto a destruir tus versiones antiguas sin nostalgia. Dejar morir identidades enteras cuando ya no sirven. Como una serpiente muda de piel, tú debes desprenderte de lo que ya no es compatible con tu grandeza. Sin ceremonias, sin lágrimas, sin mirar atrás. Esto exige una capacidad aterradora. Enfrentar verdades brutales sin colapsar emocionalmente. ¿Has sido cobarde en momentos cruciales? Admítelo. ¿Has sido perezoso? Reconócelo. ¿Has elegido comodidad en lugar de crecimiento? Asume la responsabilidad total. No para castigarte, sino para mapear exactamente dónde tu carácter necesita ser reforzado. Cada falla que niegas se convierte en un punto vulnerable. Cada mentira interna que aceptas se vuelve un agujero por donde la vida te va a romper después. Miguel Ángel se obsesionaba con cada imperfección en sus esculturas. Esa crueldad hacia su propio trabajo lo llevó a crear obras que siguen siendo imposibles de superar siglos después. Su intolerancia hacia su propia mediocridad lo llevó a la inmortalidad. Tu ejercicio inmediato es brutal, pero necesario. Identifica tus 3 debilidades más profundas. Aquellas que te han costado oportunidades. Aquellas que te avergüenzan. Aquellas que escondes incluso de ti mismo. Y en vez de justificarte, diseña un plan militar para eliminarlas. No entiendas, destruye. No analices porque las tienes, elimínalas. Trátalas como enemigos, porque lo son. Comenta abajo, elimino mis 3 debilidades. Ese comentario nao es su engajamento. Un pacto psicológico que seu cerebro comeca a cumplir. La mente aterrorizante se construye con esta disciplina. Destruir, reconstruir, elevar. No se acomoda, no se justifica, no se adormece. Y con esta base, entramos en una de las partes más estratégicas y poderosas, la mentalidad de depredador intelectual, la psicología de expansión, lectura de personas y conquista silenciosa. La psicología del depredador intelectual no se trata de malicia, se trata de claridad. Es la capacidad de mirar un sistema, una relación, un grupo, un trabajo, un conflicto, y entenderlo más rápido y más profundamente que los demás.
Es la habilidad de captar patrones que otros ignoran, leer intenciones que otros no perciben, anticipar movimientos que otros jamás considerarían. Sun Tzu aterrorizaba a ejércitos completos sin mover un ejército. Su mente era su arma principal. Podía ver el resultado de una guerra antes de que comenzara porque entendía algo que el rebaño nunca capta. La mayoría de las personas son predecibles. Reaccionan igual, piensan igual, sienten igual, cometen los mismos errores una y otra vez. Un depredador intelectual observa esos patrones como un cazador observa huellas en la tierra. No se sorprende, no se emociona, no se altera, solo registra, analiza, calcula. Mientras la gente ingenua escucha palabras, tú aprendes a leer silencios. Mientras ellos observan expresiones, tú estudias microgestos. Mientras ellos creen en lo que alguien dice querer, tú analizas lo que realmente busca. Esa capacidad transforma cualquier interacción humana en información estratégica. Nietzsche lo llamó transvaloración, la habilidad de ver detrás de la máscara social. Mientras la masa ve bondad, tú ves estrategia. Mientras ven liderazgo inspirador, tú ves manipulación psicológica. Mientras ven amor incondicional, tú ves negociaciones emocionales disfrazadas. No es cinismo, es precisión. Catherine, la Grande, entendió esto desde que llegó a Rusia sin poder real. No intentó encajar en el sistema, lo estudió. Mapeó debilidades, identificó ambiciones escondidas, detectó traiciones futuras antes de que ocurrieran. Y cuando actuó, lo hizo con la precisión quirúrgica de alguien que había esperado el momento correcto durante años. Mientras otros se desesperan por controlar, ella dominaba el arte de esperar. Y aquí entra uno de los poderes más letales de una mente fría, la paciencia calculada. El rebaño reacciona al instante, se enoja al instante, responde al instante, se desespera al instante. Cada reacción impulsiva es una pérdida de poder. La mente predadora puede esperar semanas, meses, años, no porque sea pasiva, sino porque sabe que cada día que pasa está acumulando información, ganando ventaja y desarrollando claridad. La paciencia no es quietud, es acumulación de poder. La psicología predadora requiere que veas cada interacción como una oportunidad para entender. ¿Qué teme esta persona? ¿Qué desea realmente? ¿Qué le duele? ¿Qué la motiva aunque nunca lo admita? Con esa información puedes posicionarte estratégicamente en cualquier escenario. No para destruir, sino para ganar. El instinto de expansión territorial es clave. Mientras las mentes débiles se conforman con su zona de confort, las mentes predadoras buscan nuevas habilidades que dominar, nuevas influencias que construir, nuevas oportunidades que explotar. Tu tarea esta semana es aplicar esto en una situación real. No reaccionar, no explotar, no demostrar emoción, solo estudiar, analizar, mapear, observar como si fueras un general frente a un mapa de guerra, porque estamos a punto de entrar en el territorio más intenso de todo el guión. La creación de tu propio código personal, tus leyes internas, tu filosofía operativa, tus principios inquebrantables. Más allá de la moral del rebaño, existe un territorio donde pocos se atreven a caminar. Es un espacio mental donde no existen deberías, tienes que o así se hace. Allí no gobierna la tradición, la familia ni la cultura, gobierna tu criterio, tu lógica, tu fuerza, tu visión. Ese territorio es donde nace el espíritu libre del que hablaba Nietzsche. No el rebelde sin causa, no el anarquista impulsivo, el legislador de sí mismo. Miyamoto Musashi, el samurái más temido del Japón feudal, entendió esto a una edad en la que la mayoría apenas comienza a seguir reglas. No se limitó al código tradicional del Bushido. Creó su propio Dogd, el camino de caminar solo. 21 principios forjados no en templos ni academias, sino en duelos a muerte, batallas reales y una vida entera dedicada a entender su esencia más profunda. Ese código personal fue lo que lo hizo invencible. No su espada, no su fuerza física, su criterio interno inquebrantable. La creación de tu propio código comienza con una pregunta devastadora. ¿Cuántos de los valores que guían tu vida los elegiste realmente? ¿Y cuántos te fueron impuestos sin que pudieras cuestionarlos? Muchos descubren que su vida entera está construida sobre mandatos ajenos, expectativas familiares, normas culturales, creencias heredadas, tradiciones que jamás evaluaron.
Viven con sistemas éticos diseñados para mantenerlos dóciles, no para hacerlos fuertes. La legislación personal no significa decir todo vale. Significa lo opuesto. Crear reglas más exigentes, más profundas y más poderosas que cualquier moral externa. Tu código personal debe incluir 3 pilares fundamentales. 1. Principios de acción. ¿Cómo actúas bajo presión? ¿Cómo respondes cuando nadie te observa? ¿Qué decisiones tomas cuando el miedo te muerde la nuca? 2. Criterios de asociación. ¿Con qué tipo de personas inviertes tu tiempo? ¿Quién merece tu presencia? ¿Quién te suma y quién te drena? El rebaño social te dice que debes soportar a todos. Tu código personal te permite filtrar sin culpa. 3. Estándares de excelencia. ¿Qué nivel de desempeño aceptas de ti mismo? ¿Qué es tolerable? ¿Qué es innegociable? Marcus Aurelius no escribió Meditaciones para el mundo. Lo escribió para recordarse quién debía ser cuando estuviera a punto de perderse. Frases como confina tu felicidad a lo que depende de ti no eran filosofía, eran órdenes internas, protocolos operativos. La responsabilidad total es el cimiento de cualquier código poderoso. No hay víctimas, no hay justificaciones, no hay culpas externas, solo autores de su destino. La disciplina más desafiante de este código es la coherencia. No puedes tener una regla para los días fáciles y otra para los días duros. La grandeza se mide cuando estás cansado, cuando estás solo, cuando no tienes a quien impresionar. El aspecto más aterrador de poseer un código así es que te vuelves impredecible para quienes siguen reglas ajenas. No pueden manipularte con culpa porque tus criterios de bien y mal son distintos. No pueden presionarte socialmente porque no perteneces a su juego. No pueden destruirte con adversidad porque tu código fue forjado precisamente en la adversidad. Tu misión inmediata es crear las primeras 5 leyes de tu código personal. Leyes específicas, prácticas, operativas. No frases bonitas ni motivacionales. Leyes que definan decisiones reales bajo condiciones reales. Por ejemplo, nunca explico decisiones tomadas con claridad. Invierto tiempo solo en quien demuestra crecimiento. Asumo responsabilidad total por mis resultados. No repito errores, los reemplazo con estrategias. Mis estándares no se negocian. Comenta abajo. Creo mis 5 leyes internas. El poder más devastador no es el que hace ruido. Es el que se mueve en silencio. El que observa sin ser detectado. El que entiende sin tener que preguntar. El que actúa sin anunciar. Ese poder es el que verdaderamente aterra. Una mente ruidosa se desgasta. Una mente silenciosa se afila. Los gobernantes más temidos de la historia no eran los que gritaban. Eran los que guardaban silencio en el momento exacto. La gente se desespera ante el silencio porque lo interpreta como juicio, como cálculo, como un espejo donde sus propias inseguridades quedan expuestas. Por eso el silencio es un arma psicológica tan poderosa. Hace que los demás se rebelen sin que tú digas nada. Una presencia dominante no se construye con músculos ni con palabras duras. Se construye con autocontrol absoluto. La persona que controla sus reacciones controla la situación. Y quien controla la situación controla la narrativa. Y quien controla la narrativa controla el poder. Las mentes impulsivas creen que reaccionar rápido es señal de fuerza. Las mentes frías saben que reaccionar rápido es perder información. Cada estímulo al que respondes sin pensar es una pista que entregas. Cada emoción que muestras es un dato que alguien puede usar contra ti. Por eso la persona que domina su rostro, su tono, su respiración y su mirada tiene una ventaja que la mayoría ni siquiera entiende. No deja huellas psicológicas. Mientras otros se queman con sus propias emociones, tú observas. Mientras ellos explotan, tú calculas. Mientras ellos hablan de más, tú reconstruyes el mapa completo de sus intenciones. La gente se delata cuando está incómoda. Se delata cuando quiere agradar. Se delata cuando tiene miedo. Se delata cuando se siente insegura. El depredador intelectual ve todo eso como un radar. Microgestos, lapsus, cambios de tono, inconsistencias, ansiedades disfrazadas. Donde otros ven drama, tú ves estrategia. Donde otros ven carácter, tú ves vulnerabilidad. Donde otros ven autoestima, tú ves necesidad de aprobación. El poder silencioso no es frialdad emocional, es dominio emocional. Es la capacidad de sentir sin reaccionar, de pensar sin revelar,
de moverte sin avisar. Napoleón podía escuchar noticias devastadoras sin cambiar un solo músculo de la cara. No era insensibilidad, era precisión. Sabía que cada expresión es un mensaje. Cada movimiento revela un estado mental. Cada reacción entrega poder. Cuando alguien esperaba que él explotara, permanecía inmóvil. Cuando esperaban que se derrumbara, analizaba. Cuando esperaban que hablara, callaba. Esa impredecibilidad es lo que hacía temblar incluso a sus aliados. Porque una mente que no pueden leer es una mente que no pueden controlar. Tu presencia debe transmitir esa misma lógica. No reacciones. Registra. No expliques. Observa. No respondas al instante. Evalúa. Si estás sintiendo que esta es la mentalidad que estuviste buscando toda tu vida, comenta ahora mismo. Domino mi silencio. Hizo ajuda o video a alcanzar pessoas no México que también quieren pensar así. Y aquí llegamos al núcleo del poder mental. Leer intenciones más allá de lo que la gente dice. La mayoría no sabe ni lo que quiere realmente. Pero tú vas a aprender a detectarlo. Leer a las personas no es un talento místico. Es una habilidad que se entrena. Y una vez que la dominas, te vuelves alguien que no puede ser engañado, manipulado ni utilizado por nadie. Una persona te puede mentir con palabras, pero jamás con patrones. El miedo se nota en los ojos antes que en la boca. La ambición se filtra en el tono antes que en la frase. La inseguridad se revela en los microgestos antes que en las excusas. La necesidad de aprobación aparece en el ritmo de la respiración antes que en la sonrisa. Tu trabajo no es escuchar lo que la gente dice. Tu trabajo es escuchar lo que intenta esconder. Cuando alguien te habla, presta atención a esto. 1. Lo que dice pero no sostiene con conducta. Si alguien promete mucho y actúa poco, no es confiable. Si habla de lealtad pero evita compromisos, no es leal. Si presume humildad pero exige admiración, es vanidad disfrazada. La congruencia es la primera radiografía del alma. 2. Lo que evita mencionar. Lo que una persona no dice revela más que lo que dice. Los silencios incómodos son confesiones involuntarias. 3. Lo que justifica demasiado. Cuando alguien explica, no está informando, está ocultando. Las personas inocentes son claras. Las culpables son detallistas. 4. ¿Cómo cambia su respiración? La respiración revela tensión emocional antes que cualquier palabra. Cuando se acelera, hay miedo. Cuando se corta, hay culpa. Cuando se hace superficial, hay inseguridad. 5. ¿Cómo reacciona a tu silencio? Una persona que no soporta tu silencio nunca está siendo honesta. La verdad no necesita ruido. La mentira sí. Una vez que aprendes esto, la gente deja de intimidarte, deja de confundirte, deja de manipularte. Ves a través de ellos como si fueras un cirujano psicológico. Por eso los espíritus libres son tan peligrosos para el rebaño. No se dejan engañar por apariencias. No caen en las trampas emocionales. No se enredan en dramas ajenos. Catherine la Grande lo dominaba a la perfección. Antes de mover una pieza en el tablero político, estudiaba a las personas como si fueran un mapa de guerra. Quien teme perder, quien desea ascender, quien finge lealtad, quien está desesperado por ser visto. Cuando actuaba, no lo hacía por impulsos ni emociones. Actuaba cuando el terreno estaba perfectamente claro. Y aquí es donde tu poder realmente empieza a volverse intimidante. Cuando sabes leer vulnerabilidades ajenas sin revelar las tuyas. La mayoría se expone porque necesita ser comprendida. Una mente depredadora no busca comprensión, busca ventaja estratégica. Esto no es manipulación, es protección, es claridad, es supervivencia mental. Porque el siguiente nivel de poder es aprender a convertir esa lectura en decisiones que te posicionan siempre un paso adelante. Si estás listo para activar ese nivel, comenta ahora. Veo más allá de las palabras. Leer a las personas te da claridad, pero posicionarte te da poder. La mayoría entra en un lugar intentando encajar. Una mente aterradora entra evaluando. ¿Quién manda? ¿Quién sigue? ¿Quién pretende poder? ¿Quién lo tiene realmente? ¿Quién es útil? ¿Quién es ruido? El posicionamiento estratégico es la habilidad de moverte en cualquier entorno sin perder tu centro, sin ceder tu energía y sin revelar tu juego. La gente común entra en una habitación buscando aprobación. Tú entras buscando información.
porque el que tiene información, tiene ventaja, y el que tiene ventaja, decide. Una persona emocional reacciona a lo que siente. Una persona estratégica reacciona a lo que anticipa. Esto es lo que separa a los que sobreviven de los que conquistan. 1. La regla del terreno psicológico. No intentas dominar un entorno. Lo estudias, lo absorbes, lo entiendes. Cuando comprendes el terreno emocional de un grupo, quien se odia, quien compite, quien admira a quien teme a quién, ya tienes un mapa más valioso que cualquier herramienta. 2. La regla de la presencia calculada. El que está demasiado disponible pierde valor. El que aparece en el momento exacto se vuelve inolvidable. Tu presencia debe sentirse, no suplicarse. Debe tener peso, no volumen. Debe generar silencio a tu alrededor, no ruido. 3. La regla del movimiento mínimo. En estrategia, lo que no se nota es más poderoso que lo que se muestra. Un gesto frío, una mirada firme, una palabra precisa vale más que 100 discursos impulsivos. El depredador intelectual no conquista gritando, conquista reorganizando silenciosamente la dinámica a su favor. 4. La regla de la lectura inversa. No preguntas qué quiere la gente. Observas qué sacrificios están dispuestos a hacer. Eso siempre revela más que sus palabras. Los deseos pueden ser falsos. Los sacrificios nunca. 5. La regla del valor percibido. No basta con ser fuerte. Necesitas parecerlo sin proponértelo. Una mente aterradora no presume poder. Lo irradia. Catherine la Grande, Napoleón, Marco Aurelio, Musashi. Todos ellos dominaban esta regla. Su poder no venía de gritar "soy fuerte". Venía de la manera en que ocupaban el espacio mental de quienes los rodeaban. No imponían autoridad, la encarnaban. Y cuanto más silenciosa la autoridad, más profunda la intimidación. Aquí entra una de las tácticas más devastadoras de posicionamiento. Convertir el entorno en un tablero donde tú decides cuándo y cómo moverte. La mayoría se mueve porque siente presión. Tú te moverás porque lo decidiste con cálculo milimétrico. Eso hace que los demás te lean como impredecible, pero coherente. Frío, pero magnético. Distante, pero inevitable. Porque ahora llegamos a un punto clave. Cómo expandir tu territorio mental sin que nadie se dé cuenta. Esto es lo que transforma espectadores comunes en pessoas que o algoritmo considera irresistíveis. E transforma você en uma presença que o público mexicano vai querer acompañar até o último segundo. Comente ahora. Expando mi territorio. Expandir tu territorio no significa conquistar ciudades ni controlar multitudes. Significa algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Penetrar espacios mentales donde otros ni siquiera saben que existe un juego. Las mentes débiles buscan controlar a los demás. Las mentes fuertes buscan controlarse a sí mismas. Pero las mentes aterrorizantes buscan dominar el entorno sin que el entorno se dé cuenta. Esto no se hace con fuerza. Se hace con estrategia. 1. Expansión silenciosa. La mayoría anuncia cada avance que hace. Presume logros. Presume movimientos. Presume ambiciones. Un depredador intelectual no anuncia nada. No explica nada. No advierte nada. Solo aparece de repente en un nivel superior. El mundo se sorprende. Pero tú no. Creciste sin ruido. Sin aprobación. Sin testigos. La expansión silenciosa es la que más atemoriza. Porque el rebaño no puede entender cómo creciste si no te vieron intentarlo. Es simple. Tú no intentas. Tú avanzas. 2. Influencia encubierta. Influir no es manipular. Es posicionar tus acciones de tal manera que el entorno se acomode a tu presencia. Cuando eres estable emocionalmente, la gente inestable te sigue. Cuando eres firme, la gente indecisa te busca. Cuando eres claro, la gente confusa te imita. No porque quieras ser guía, sino porque la naturaleza humana siempre se inclina hacia quien proyecta seguridad. Tu influencia no debe sentirse como imposición. Debe sentirse como gravedad. Un magnetismo silencioso. 3. Dominio social calculado. El dominio social no se ejerce desde arriba. Se ejerce desde dentro. No intimidas por fuerza, sino por claridad. No impones liderazgo, lo encarnas. No buscas ser visto, pero todos te notan. La clave del dominio social es entender algo que casi nadie comprende. Las personas no siguen a quien es más fuerte,
Siguen a quien es más estable. El fuerte puede quebrarse. El estable nunca se mueve. Y esa estabilidad es tan rara, tan escasa, tan valiosa, que la gente la reconoce incluso sin saber explicarla. Cuando controlas tu respiración, tu reacción, tu lenguaje corporal y tu silencio, te conviertes en una presencia psicológica dominante. La gente siente que estás por encima, aunque no sepan por qué. Es aquí donde nacen los líderes que nadie cuestiona. No porque amenacen, sino porque su sola manera de existir reorganiza el entorno. 4. Territorio mental superior. Existe un espacio psicológico donde muy pocos entran. El lugar donde no compites con nadie excepto contigo mismo. Las mentes comunes se comparan. Las mentes fuertes se superan. Las mentes aterradoras se transforman. Cuando dejas de mirar a los demás y empiezas a medir tu vida con tus propias leyes internas, esas 5 leyes que estás construyendo, automáticamente te elevas a un territorio mental donde nadie puede seguirte. No porque seas mejor, sino porque eres distinto. Tu sistema operativo mental ya no es el del rebaño. No funciona con aprobación. No funciona con validación. No funciona con miedo. Funciona con criterio, con claridad, con código personal, con propósito. Io revano, cuando encontra alguém assim, sentéme sem saber por qué. Comenta, camino en territorio superior. Más allá del rebaño, más allá de la moral impuesta, más allá de la necesidad humana de encajar, existe una región mental que muy pocas personas pisan. Un territorio donde no compites, no ruegas, no imitas. Donde ya no eres producto de tu historia, sino arquitecto de tu destino. Ese territorio tiene un nombre: el espíritu libre. No el rebelde superficial que rompe reglas por diversión. No el inconforme que actúa desde la frustración, sino el individuo que ha trascendido los valores heredados, que ha destruido sus cadenas internas, que ha creado sus propias leyes y vive según ellas con una coherencia que intimida. Nietzsche decía que el espíritu libre es aquel que se ha convertido en su propio legislador. Alguien que ha pasado por un proceso brutal de cuestionamiento, destrucción y reconstrucción. Un proceso que no todos sobreviven, porque para ser un espíritu libre necesitas una cualidad que aterra a la mayoría. Una voluntad inquebrantable. La voluntad que no negocia. La gente común actúa cuando se siente motivada, cuando el clima emocional es favorable, cuando el entorno aplaude, cuando no hay resistencia. Una voluntad débil necesita permiso. Una voluntad fuerte necesita oportunidad. Una voluntad inquebrantable necesita solamente decisión. El espíritu libre no espera que el mundo esté alineado. Se alinea a sí mismo. La independencia emocional absoluta. El espíritu libre no pide comprensión. No pide validación. No pide reconocimiento. Su brújula interna es tan precisa que no necesita a nadie sosteniéndola. No consulta sus decisiones con los miedos ajenos. No adapta su camino para ser aceptado. No reduce su intensidad para no incomodar. Esa independencia emocional es tan extraña, tan poco común, tan escasa, que quienes la observan sienten que están frente a alguien de otra categoría mental. El nacimiento del yo superior. Cuando una persona destruye sus máscaras, rompe sus hábitos débiles, purifica sus intenciones y fija estándares casi imposibles, ocurre algo que cambia todo. Su identidad comienza a reescribirse desde cero. Ya no eres la persona que el mundo moldeó. Eres la persona que tú moldeaste. Y aquí entra una de las verdades más poderosas que Nietzsche dejó entre líneas. La grandeza no se hereda, se construye. No importa si naciste en un lugar difícil. No importa si creciste rodeado de limitaciones. No importa si tu pasado parece una colección de cicatrices. El espíritu libre no se define por su biografía, sino por su capacidad de reinventarse. Miyamoto Musashi no se convirtió en leyenda por haber ganado más de 60 duelos. Se convirtió en leyenda porque en cada combate, cada derrota cercana, cada victoria peligrosa, se reconstruía por dentro. Se volvía otro, más frío, más claro, más preciso. El espíritu libre es un proceso, no un estado. El ascenso silencioso. Cuando empiezas a operar con tu propio código personal, tu voluntad inquebrantable y tu nueva identidad, ocurre un fenómeno que desconcierta a todos. Tu ascenso se vuelve silencioso, constante e imposible de detener.
El rebaño no entiende cómo creciste sin gritarlo, cómo avanzaste sin alardear, cómo te fortaleciste sin ayuda, cómo cambiaste sin anunciarlo. Es simple. No buscaste testigos, buscaste poder. Y el poder real crece en silencio. Comenta: forjo mi espíritu libre. Hay una fuerza que muy pocos humanos llegan a tocar. Una fuerza que no se compra, no se aprende en cursos y no se obtiene por inspiración. Esa fuerza se forja en silencio, en dolor y en disciplina extrema. Esa fuerza es la voluntad superior. La voluntad que no depende de emociones. La mayoría vive atrapada en un ciclo infantil. Si se siente motivada, actúa. Si se siente triste, paraliza. Si se siente cansada, se rinde. Una mente ordinaria es esclava de su clima emocional. Una mente fuerte puede superar algunas barreras, pero una mente verdaderamente aterradora no negocia con su estado emocional. El espíritu libre actúa porque decidió actuar, no porque se siente bien, no porque es conveniente, no porque alguien lo aplauda, sino porque su código interno exige movimiento. Esa capacidad es lo que separa a un humano común de un individuo que intimida sin esfuerzo. Amor fati. Transformar lo inevitable en poder. Nietzsche introdujo uno de los principios más radicales de la historia. Amor fati. No es aceptar el destino. No es resignarse. No es conformarse. Es amar el destino. Integrarlo. Domarlo como a una bestia salvaje. Convertir cada golpe en material de construcción. Mientras el rebaño maldice sus problemas, el espíritu libre los utiliza como herramientas. Mientras la mayoría pregunta, ¿por qué a mí? El espíritu libre pregunta, ¿qué puedo hacer con esto? Mientras otros evitan el sufrimiento, el espíritu libre lo transforma en combustible para elevar su nivel. Ese es el punto donde tu mente deja de ser víctima y se convierte en un arquitecto del caos. Sufrimiento transformado en disciplina. Los débiles desean una vida sin dolor. Los mediocres toleran el dolor solo cuando es soportable. Los fuertes lo enfrentan, pero los espíritus libres lo utilizan. Cada decepción afila tu carácter. Cada traición endurece tu percepción. Cada caída despierta tu voluntad. Cada fracaso revela tu resistencia oculta. Cada pérdida expone tus apegos para que puedas liberarte. Y cuando el dolor ya no te asusta, cuando deja de controlar tu vida, cuando se convierte en herramienta, entonces tu mente se vuelve un arma que nadie puede quebrar. La presencia que impone respeto sin palabras. Cuando desarrollas una voluntad superior, un código personal innegociable y una disciplina dura, surge un fenómeno extraño. Tu presencia cambia. No has dicho una sola palabra, pero la gente te trata de otra forma. No has alzado la voz, pero te escuchan más. No has pedido respeto, pero lo recibes. Tu cuerpo se mueve diferente. Tu mirada observa más. Tu silencio pesa más. Tu energía ocupa más espacio. No es arrogancia, no es prepotencia, es autoridad interior filtrándose hacia afuera. Y esa autoridad no se puede imitar. Quien intenta fingirla queda expuesto en segundos. Solo quienes la han construido desde la raíz pueden sostenerla, porque la presencia de un espíritu libre reorganiza el ambiente. No por amenaza, no por intimidación, sino porque irradia coherencia. Y la coherencia, en un mundo de gente perdida, es percibida como poder puro. Comenta hasta, activo mi voluntad superior. Porque agora vamos a entrar no último e mais poderoso estado mental. La arquitectura de la mente indestructible, la disciplina superior, la destrucción del ego frágil y el nacimiento de la voluntad férrea que crea destino. Hay un estado mental que no puede ser imitado, copiado ni fingido. Un estado que no se gana con frases motivacionales ni con buenas vibras. Un estado reservado para quienes están dispuestos a destruir lo que son, para liberar lo que pueden llegar a ser. Ese estado es la mente indestructible. La mente indestructible no negocia con excusas. La mayoría de las personas vive justificándose. No tengo tiempo. No estoy listo. No me siento bien. No es el momento correcto. Ese vocabulario es la firma de una mente frágil. La mente indestructible opera con principios, no con estados emocionales. Si decide hacer algo, lo hace aunque esté cansada, herida, confundida o sola, porque entiende una verdad brutal. La disciplina no es comodidad, es identidad.
cuando tus acciones ya no dependen de tu humor, cuando tu palabra es más fuerte que tu cansancio, cuando haces lo que dijiste incluso cuando nadie te mira. Entonces tu mente cruza un umbral que aterra a quien aún vive controlado por sus emociones. Destruir el ego frágil. El ego débil necesita aplausos, necesita atención, necesita que lo reconozcan, necesita ser visto. Pero todo eso te hace manipulable, te vuelve presa. La mente indestructible mata ese ego, lo desmonta pieza por pieza, le corta los hilos que lo atan a la validación externa. Y cuando destruyes ese ego, algo impresionante ocurre. Ya no pueden ofenderte, ya no pueden humillarte, ya no pueden confundirte, porque tu valor ya no depende de la mirada de nadie, depende de tu código, tu disciplina y tu voluntad. Ese es el nacimiento de la verdadera libertad interior, la voluntad férrea que crea destino. Hay personas que esperan que la vida les dé oportunidades, hay otras que trabajan duro y las buscan, pero la minoría más letal crea oportunidades donde no existen. La voluntad férrea es esa fuerza invisible que rompe probabilidades, abre caminos improbables y transforma imposibles en rutas alcanzables. No es magia, no es suerte, es convicción absoluta sumada a acción consistente. No actuaste una vez, actuaste 1000 veces, actuaste hasta que la realidad se rindió. La voluntad férrea es capaz de cambiar tu identidad, tu entorno, tus relaciones, tu futuro y hasta la manera en que el mundo te trata. No porque seas especial, sino porque te negaste a ser débil. Imponerse al mundo sin violencia. Una mente indestructible no necesita gritar, no necesita amenazar, no necesita imponer miedo. Su sola forma de caminar transmite certeza, su manera de hablar transmite estabilidad, su forma de mirar transmite claridad, su silencio transmite autoridad. La gente siente, aunque no saiba explicar, que está diante de alguien que no se quiebra. Y en un mundo donde casi todos se rompen por cualquier cosa, esa estabilidad parece sobrenatural. Por eso los espíritus libres parecen de otra dimensión. Por eso intimidan sin querer. Por eso incomodan sin hablar. Por eso destacan aunque intenten pasar desapercibidos. Comenta. Activo mi mente indestructible. Una mente indestructible no se construye con un solo acto heroico. No se forma con una decisión impulsiva. No aparece por iluminación repentina. Se forja en la repetición silenciosa, en la disciplina diaria, en las microbatallas que casi nadie ve, en los hábitos que sostienes incluso cuando nadie aplaude, en las promesas que cumples aunque nadie las recuerde. Ese es el secreto que los motivadores jamás cuentan porque no vende. La grandeza no se siente, se practica. La vida como campo de entrenamiento mental. Cada día trae desafíos, frustración, cansancio, tentaciones, inseguridades, decepciones y obstáculos. La mayoría los interpreta como problemas. El espíritu libre los interpreta como entrenamiento. Si algo te irrita, fortaleces tu autocontrol. Si algo te decepciona, fortaleces tu claridad. Si algo te lastima, fortaleces tu resistencia. Si algo te desafía, fortaleces tu voluntad. Así es como opera una mente superior. Todo lo convierte en herramienta. Todo lo transforma en ventaja. Todo lo utiliza para expandirse. Código superior activado cada día. Tu código personal no se activa una vez. No es un ritual. No es un papel pegado en la pared. Es un sistema operativo interno que debe ejecutarse día tras día. Tus 5 leyes, esas que estás creando, deben guiar tus decisiones incluso cuando es inconveniente, incómodo o difícil. Especialmente ahí, porque los días fáciles no te construyen. Los días difíciles sí. Cuando cumples tu código incluso cansado. Cuando sostienes tu estándar incluso frustrado. Cuando mantienes tu palabra incluso sin ganas. Tu mente entiende una verdad que cambia todo. Soy alguien en quien puedo confiar. Ese tipo de confianza interna es oro puro. Crea una estabilidad emocional que aterra a quien vive dependiendo de otros. Expansión imparable. Una mente que se disciplina cada día empieza a crecer de forma exponencial. No lineal, exponencial. Un día mejoras un poco. Al siguiente, mejoras otro poco. A la semana ya eres otra persona. Al mes operas en otro nivel. Al año pareces alguien completamente distinto. No porque cambiaste de golpe,
sino porque te reconstruiste 1000 veces en silencio. La gente va a decir, ¿cómo cambiaste tanto? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue el secreto? Y tú sabrás que no hubo un secreto. Hubo disciplina, hubo voluntad, hubo coherencia, hubo valentía para hacer lo que casi nadie hace. Seguir a pesar de todo, convertirte en una fuerza de la naturaleza. Cuando disciplinas tus pensamientos, cuando purificas tus emociones, cuando fortaleces tu voluntad, cuando actúas con estrategia, cuando lees intenciones, cuando expandes tu territorio mental, cuando te mueves en silencio, te conviertes en algo que el rebaño no consigue entender. Una fuerza natural, como el viento, no se ve, pero se siente. Como el mar, calmado por fuera, poderoso por dentro. Como el fuego, capaz de transformar todo lo que toca. Tu mente deja de ser un espacio vulnerable y se convierte en un instrumento de destino. Cuando alcanzas ese estado, ya no sigues la vida te sigue a ti. Comenta ahora, soy fuerza imparable. Hay un instante en la vida de toda persona que está destinada a elevarse en el que ya no puede seguir ignorando su verdadero potencial. Un punto donde el alma empieza a arder, donde la mente se expande, donde la voluntad se afila, donde la identidad se rompe y renace. Ese instante es cuando decides que nunca más vas a conformarte con una vida pequeña. Porque el espíritu libre no acepta migajas, no se adapta a espacios reducidos, no se encorva para encajar, no se diluye para agradar, no se apaga para no incomodar. El espíritu libre camina con una claridad que hiere, con una presencia que incomoda, con una fuerza que se siente aunque no se vea, con una identidad que no se negocia. La guerra contra la mediocridad. La mediocridad no es falta de talento, es falta de voluntad, es la adicción a la comodidad, es el miedo a decepcionar, es la necesidad de aprobación, es el terror a ser diferente. El espíritu libre declara guerra contra todo eso, contra la versión débil que fuiste, contra los hábitos que te destruyeron, contra las voces internas que te minimizan, contra el pasado que te quería dócil, contra la sociedad que te quería obediente. No con violencia, con disciplina, con claridad, con voluntad, con identidad. Cada hábito elevado es un acto de guerra. Cada límite que estableces es una victoria. Cada decisión que tomas sin pedir permiso es un golpe contra tu viejo yo. Cada vez que sostienes tus estándares, incluso cansado, estás demoliendo la mediocridad desde la raíz. El surgimiento del yo superior. Cuando te comprometes con tu código personal, cuando activas tu voluntad superior, cuando te disciplinas incluso en silencio, cuando transformas dolor en dirección, cuando conviertes caos en claridad, nace el yo superior. Ese yo no necesita que lo celebren, no necesita que lo entiendan, no necesita que lo aprueben, solo necesita que tú seas coherente con él. Ese yo superior camina con propósito, habla con precisión, ama con profundidad, decide con firmeza, observa con claridad, actúa con estrategia y avanza aunque el mundo esté en contra. Este yo superior reorganiza tu vida sin pedir permiso. Y aquí está la parte que ninguém quiere admitir. Cuando te conviertes en tu versión superior, inevitablemente dejas atrás a quienes prefieren seguir siendo versiones inferiores de sí mismos. No porque los rechaces, sino porque ya no vibras en su frecuencia. Ya no piensas como ellos. Ya no toleras lo que toleraban. Ya no te saboteas como ellos lo hacen. Ya no vives anestesiado para sobrevivir al día. Tu nueva identidad exige otro entorno, otra disciplina, otra visión, otro tipo de personas, otro tipo de mundo. Activación del espíritu libre. Hay un momento en el camino del espíritu libre donde algo hace clic. Un clic profundo. Un clic irreversible. Un clic que te cambia para siempre. Ese clic ocurre cuando dices internamente, nunca más voy a traicionarme. Y cuando haces ese juramento contigo mismo, tu alma se acomoda, tu mente se endurece, tu voluntad se afila, tu energía se ordena, tu identidad se solidifica. Ese juramento es la llave que abre la puerta final. Comenta ahora, en español, como pedio, para sellar este estado mental y demostrar que tu transformación ha comenzado. Declaro la guerra a mi mediocridad. Este comentario, además de impulsar el video, activa psicológicamente el compromiso interno del espectador.
Porque agora vem o movimiento final, la consolidación de la mente aterradora, la presencia inquebrantable, la autoridad silenciosa y el dominio interno absoluto. Cuando un espíritu libre se consolida, algo cambia profundamente en su manera de existir. Ya no busca convencer, ya no busca ser entendido, ya no busca pertenecer, ya no busca agradar. Su mera presencia habla por él, no porque sea arrogante, no porque sea frío, sino porque su energía interna es tan estable, tan coherente y tan intensa, que el mundo se reorganiza alrededor de él sin que tenga que pedirlo. La autoridad silenciosa. La autoridad silenciosa es el poder más devastador que existe. No se basa en volumen, se basa en estabilidad. No se basa en imposición, se basa en claridad. No se basa en miedo, se basa en presencia. Una persona con autoridad silenciosa entra en un espacio, y el ambiente cambia. La gente baja la voz sin saber por qué. Los impulsivos se contienen. Los inseguros se inquietan. Los dominantes ceden terreno. No porque alguien los obligue, sino porque están frente a una energía que no pueden leer ni controlar. La verdadera autoridad no se demuestra, se siente. Y quien no la tiene, también lo siente. Dominio emocional absoluto. El dominio emocional no significa no sentir. Significa no ser controlado por lo que sientes. Significa que ninguna emoción, por intensa que sea, puede sacarte de tu centro. La mayoría reacciona. El espíritu libre elige. La mayoría se enoja y explota. El espíritu libre se enoja y analiza. La mayoría entra en pánico. El espíritu libre respira. La mayoría actúa desde el miedo. El espíritu libre actúa desde la claridad. Ese dominio emocional convierte a la persona en una roca en medio de un mar tempestuoso. No importa lo que pase alrededor, él permanece firme, y esa firmeza es interpretada como poder puro, la presencia que nadie puede ignorar. La presencia indestructible no se basa en imponerse, se basa en ser tan internamente sólido que tu mera existencia es una declaración. Tu postura cambia, tu mirada se vuelve precisa, tu tono se vuelve medido. Tu silencio se vuelve magnético. Cuando alguien te habla, siente que está frente a alguien que no busca aprobación, no necesita validación, no depende de opiniones, no reacciona por impulso, no se desestabiliza ante emociones ajenas. Esa estabilidad es tan rara, tan valiosa, tan poderosa, que la gente la confunde con misticismo. No es misticismo, es disciplina, es voluntad, es identidad. Es coherencia interna sostenida durante largo tiempo. La mente aterradora no domina por fuerza, sino por contraste. En un mundo donde la mayoría se quiebra fácilmente, la mente que no se quiebra parece sobrenatural. En un mundo donde la mayoría actúa desde la emoción, la mente que actúa desde la estrategia parece peligrosa. En un mundo donde la mayoría busca aceptación, la mente que se acepta a sí misma parece indomable. El contraste es lo que aterra. La diferencia es lo que impone respeto. La coherencia es lo que crea autoridad. Por eso el espíritu libre, cuando se consolida, deja de ser solo un individuo. Se convierte en un referente, en un punto de estabilidad para otros, en un ejemplo silencioso de lo que la disciplina humana puede lograr. Quien está viendo este video siente cada palabra como una vibración interna. No es un mensaje más. No es un discurso motivacional pasajero. Es un espejo, uno que revela la parte de ti que siempre existió, pero que estaba dormida bajo capas de miedo, dudas y condicionamientos. Cada frase que escuchas está despertando un fragmento de tu verdadera identidad. Y es precisamente en este estado, con tu mente abierta, tu atención afilada y tu voluntad activándose, donde ocurre la integración final. La integración total, mente, disciplina, identidad y destino alineándose. Cuando una mente ha sido llevada por el camino de la claridad, cuando ha destruido su ego frágil, cuando ha construido su código personal, cuando ha superado la necesidad de validación, cuando ha convertido dolor en poder, cuando ha dominado su silencio, cuando ha expandido su territorio mental, entonces ocurre el fenómeno más importante de todos. Todo empieza a alinearse. Tus pensamientos dejan de sabotearte, tus emociones dejan de controlarte, tu disciplina deja de fallarte, tu identidad deja de fragmentarse, tu camino deja de confundirse,
Tu energía deja de dispersarse y, por primera vez, caminas como alguien que sabe exactamente quién es, hacia dónde va y por qué va. Este estado es tan poderoso que el mundo a tu alrededor empieza a reaccionar de otra manera. Las oportunidades aparecen. Las personas cambian su trato contigo. Los límites se vuelven naturales. El respeto se vuelve automático. Y tu visión se vuelve contagiosa. No porque la vida mágicamente mejore, sino porque tú te convertiste en alguien que ya no negocia con la mediocridad. La creación del destino. Tu destino ya no es un accidente. No es un azar. No es una lotería emocional. No es la consecuencia de tu pasado. Tu destino se convierte en el resultado directo de tu voluntad. Una voluntad que ya no pide permiso, que ya no busca aplausos, que ya no se esconde, que ya no se traiciona, que ya no se quiebra, que ya no se conforma. Una voluntad que, al alinearse con tu identidad superior, empieza a darle forma a la realidad que antes parecía imposible. Aquí es donde nacen los individuos que transforman su mundo interior y, como consecuencia inevitable, transforman el exterior. Tu presencia se vuelve un mensaje. Cuando alguien te vea, sentirá que está frente a una versión de ti que jamás imaginó. Una versión más estable, más profunda, más disciplinada, más estratégica, más consciente, más poderosa. Tu presencia deja de ser accidental. Se convierte en declaración, en señal, en impacto, en destino. Y quien está viendo este video, tú, lo siente en cada segundo, porque esta transformación no ocurre afuera, ocurre dentro. Para sellar esta integración final y fijarla en tu identidad, comenta ahora, en español, como parte del ritual psicológico que eleva tu nivel. Mi destino lo construyo yo. Ese comentario no es una frase vacía, es tu primera acción consciente desde tu nuevo estado mental. Y cuando lo escribes, algo dentro de ti se alinea, la voluntad, el código, la identidad, la disciplina, la claridad. A partir de este momento, tu camino deja de ser accidental. Empieza a ser intencional, preciso, indomable, tuyo. Una mente como la tuya ya no observa la vida, la dirige, ya no espera permiso, se mueve, ya no busca aprobación, se afirma, ya no huye del dolor, lo transforma, ya no teme el destino, lo crea. Y quien llegue tan lejos en este video sentirá, sin que se lo digas, que algo cambió para siempre.